Antes de empezar, les quería contar una historia, porque creo que hoy en día estamos en una situación, en una circunstancia muy diferente, a la cual yo me encontraba hace unos 8 años cuando le propuse matrimonio a mi esposa. En ese entonces yo estaba viviendo en México, yo era el asesor de cambio climático para la USAID, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Y cuando le propuse matrimonio, Gaby estaba muy contenta, le contó a sus amigos, pero un amigo de ella me dijo: Gabriela, quiero hablar contigo. Entonces hicieron cita para ir a comer un día. Gabriela estaba un poco nerviosa, pensaba que iba a ser una de estas declaraciones de amor a último momento, estaba muy nerviosa. Y pasó la comida un poco ansiosa, los dos, y al final Gaby le pregunta a su amigo: oye, Jaime, ¿de qué me quieres hablar? Mira, Gaby, David nos cae muy bien, es una linda persona, nos divertimos mucho con él, pero creo que no te está diciendo la verdad. ¿Pero cómo que no me está diciendo la verdad? David no trabaja para la USAID y no sé qué sea esto de cambio climático, creo que es espía de la CIA. Y eso fue la preocupación de ahora nuestro amigo. En fin, es interesante pensar que hoy en día, 8 años después, el mundo ahora ya conoce qué es el MDL, sabe qué es el cambio climático y estamos ahora en el arranque de un mercado que está listo para tratar de abarcar este gran problema. Obviamente hay ciertos obstáculos que se nos presentan. Hoy en día el avance en Estados Unidos está un poco en duda, pero en fin, hemos visto que a lo largo de estos muchos años se han desarrollado muchas cosas y muchos elementos y proyectos que han logrado reducir emisiones y que han logrado facilitar el desarrollo de un cadre de profesionales en el mundo que está enfocado en eso. Y pues creo que, si no mal entiendo, creo que ustedes están en el proceso de acabar un curso muy interesante al respecto, y les deseo la mejor suerte en este mercado que creo que va a crecer, está aquí. Yo siento que el mercado de carbono es como un genio, como Aladín, que salió de la lámpara y no lo vamos a poder meter por más que quisieran ciertas personas, y es un mercado que va a desarrollarse a lo largo de estos años. Mi plática va a abarcar cuatro temas principales. Primero, el MDL. Voy a hablar un poco sobre la historia del MDL. Obviamente el mercado voluntario, en donde ahora estoy íntimamente involucrado. Y después la interacción entre los dos mercados, porque lo que yo veo interesante y el potencial del mercado voluntario es que hay una interacción quizá un poco indirecta, pero muy, muy importante, que vale la pena recalcar. Y después al final unas conclusiones. Unos números para empezar. Este es el número de proyectos registrados bajo el MDL, son más de 2,000 proyectos. Como pueden ver, la mayoría son en China. Después sigue India y Brasil, y seguido por otros países. Esto para mí es una indicación bastante robusta al respecto de la confianza que la gente tiene al respecto del MDL, que es un mecanismo en donde la gente, los inversionistas han pensado: wow, aquí hay un mercado, podemos invertir, hay ganancias financieras y hay que desarrollar proyectos. Y detrás de esto hay muchísimas innovaciones. Y lo que no se ve de esto es todos los proyectos que se han caído o quizá no han generado las reducciones que en un momento se prometían. Si vemos aquí las emisiones de CERS por países, también obviamente China liderando, seguidos de India y Corea. Aquí ya empezamos a ver un poco de las dinámicas, porque Corea es uno de los grandes porque tiene algunos proyectos o un proyecto que reduce HFCs, que es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento muy alto. Y aquí vemos en términos de las emisiones, estos datos no son un poco menores a los anteriores. Estos datos vienen del RISO, del UNEP Resource Center, y vemos aquí a la derecha los porcentajes del total de las reducciones, que las pueden ver en la tercera columna, los CRs emitidos a lo largo por proyecto. Y como pueden ver, el 55% vienen de reducciones de proyectos de HFCs, el 21% vienen de proyectos de N2O. O sea, más del 75% de las reducciones que se han logrado a la fecha vienen de 2 tipologías de proyectos, lo cual nos indica una experiencia muy interesante en términos de que el mercado ha ido a buscar las reducciones más baratas.
Y efectivamente ese es el principal objetivo, uno de los principales objetivos de un mercado, que encuentre las reducciones más baratas y que las desarrolle. Seguido de eso, la siguiente categoría son las renovables, eólica y hidroeléctricas, y también proyectos de biomasa, que son la que le siguen. Después de 55 o 21%, son 4% del total. Así que hay una gran diferencia. En fin, es interesante pensar por cómo esos proyectos de HFCs y N2O se acabaron, ya no hay más, y en fin, estamos ahora buscando otros tipos de proyectos para reducir emisiones, entre ellos obviamente los de energías renovables, pero también, como bien sabrán, el MDL dejó fuera ciertas clases de proyectos del mercado, y eso lo hablaremos después. En términos de las metodologías, nosotros hoy en día como en el mercado voluntario y por parte de la VCS consideramos el desarrollo de metodologías una parte integral del desarrollo del mercado. Y aquí pueden ver el desarrollo que se han desarrollado a la fecha, 175 metodologías. Es un capital intelectual bastante fuerte. Si alguna vez han visto una metodología, son muchísimos datos cuando la gente nos propone metodologías a nosotros bajo el sistema nuestro, y la gente se queja de que, oye, son documentos de más de 150 páginas. La verdad es que una metodología abarca muchos diferentes elementos del proyecto. Tiene que determinar cómo se termina la línea base, cómo se monitorean las reducciones, en fin, una variedad de actividades que se tienen que abarcar para asegurar que las reducciones al final del día sean verdaderas, que sean reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual dentro del contexto del mercado es importante porque, en fin, al final de cuentas, lo que está permitiendo es que una empresa, en el caso del protocolo de Kioto, una empresa en Europa o Japón emita 1 tonelada más. Así que es muy importante tener la integridad medioambiental de esa reducción. Y la metodología es lo que le da a uno la base. En fin, para nosotros lo que vemos en términos de las 175 metodologías es que es un capital intelectual desarrollado que es muy interesante, obviamente, y va a aportar muchos cambios en el futuro. Esta gráfica la saqué el otro día. Quería ver unos términos de precios. Se me hace interesante que el primer proyecto que firmamos en Eco Securities hace muchísimos años, uno de los primeros proyectos que firmamos, era de 3.35 euros la tonelada. Y obviamente a partir de que cuando finalmente Rusia ratificó el protocolo y entró en fuerza y en vigor el protocolo, y empezaron a desarrollarse más demanda y más suministro, pues obviamente el precio subió. Y hemos visto aquí, esta gráfica les indica pues cómo ha cambiado el mercado. Lo interesante aquí es que obviamente hay un riesgo bastante alto, no es un mercado seguro. Muchos proyectos hoy en día están sufriendo porque están recibiendo precios menores a los cuales habían anticipado, pero en fin, es parte de como decimos en inglés, the beauty of the market, un elemento importante del mercado que el facilitar y el fomentar el desarrollo de proyectos y la inversión por parte del sector privado, pues permite que en vez de que lo haga el gobierno, pues que lo haga el sector privado. Y al final del día, pues sí son riesgos. Obviamente una estrategia para contrarrestar eso es diversificar el portafolio de uno para asegurar de que uno tenga proyectos que sean muy redituables, mientras otros que quizá no tanto. En fin, tener una variabilidad en términos de la diversificación del portafolio de cada que uno compra y vende. Ahora, tomando en cuenta esos números, quisiera yo repasar algunos logros importantes del MDL. Primero, y creo que es muy importante reconocer que el MDL ha logrado reducciones de emisiones que han sido contabilizadas. El otro día estaba leyendo un artículo en una revista de Estados Unidos que decía como acusación que los proyectos del MDL suelen generar menos reducciones de los que prometen. En fin,
para mí eso no es una acusación que de veras vale la pena repetir, porque al final del día, una de las razones por la cual los proyectos han generado menos de lo que se había anticipado es porque es tecnología nueva que no ha funcionado como se había anticipado, y de hecho en muchos casos están en proceso de refinar la aplicación de la tecnología. En otros casos el monitoreo simplemente no se ha hecho, y es importante reconocer que uno tiene que regresar para hacer el monitoreo de manera correcta para que se le contabilicen y se le adjudiquen esos CERs. Eso es algo muy importante, y al contrario de ser una conclusión que el sistema no funciona, para mí es al revés. Es una conclusión que el sistema sí funciona y que las reducciones que están en el mercado son verdaderas y se pueden transar. Otro elemento muy importante es que el carbono aparece en la contabilidad de cualquier empresa hoy en día, aun si es una empresa que no está regulada o si es una empresa que está en un mercado que no está donde no hay límites sobre las emisiones. Esto es un cambio de chip, de mentalidad gigantesco, que en el futuro será una fuente de desarrollo y de innovación al futuro, en términos de cómo las empresas contabilizan sus riesgos y como en inglés diría, the liabilities las oportunidades. Pero creo que es muy importante reconocer que uno de los elementos importantes del MDL es que ha logrado este concepto, este cambio de chip mental en todas las empresas mundiales. Obviamente han habido muchas inversiones privadas en países en vías de desarrollo, y se han generado nuevos sistemas. Hay un sistema de acreditación de validadores y verificadores que es muy importante. Hay un sistema de registros que es muy robusto. Entonces, hoy en día, el mercado, muchas veces, cuando yo estaba en el sector privado, quizá de repente pensaba simplemente en conseguir un proyecto, después pensábamos desarrollarlo, y a la parte de la venta y cómo se transean y cómo se intercambian todos los bonos de una persona a otra. No era tanto en lo que yo me enfocaba, por lo menos, pero hay toda una infraestructura para facilitar este mercado que es muy interesante. Y importantemente, uno de los logros importantes es que el MDL ha creado una confianza determinada en el concepto de comercio de emisiones, de reducciones de emisiones, como un elemento importante para contrarrestar este gran problema mundial que tenemos. En términos de la transformación de ciertos sectores, este es interesante. Esta es una gráfica sobre China, en donde los proyectos hidrológicos y los proyectos eólicos son los mayores, son los proyectos de mayor número en ese país, con 865 proyectos hidroeléctricos y 415 proyectos eólicos. Un elemento importante aquí, y no sé si creo que ya lo han platicado, pero quiero recalcarlo. Y en China, el comité ejecutivo del MDL ha empezado a cuestionar un poquito más la adicionalidad de los proyectos. Y esto se debe a que, en mi opinión, los proyectos que se han dado en términos a partir del MDL en China han sido bajo un mecanismo que se basa en donde se evalúa proyecto por proyecto. Se evalúa el proyecto, se evalúa la adicionalidad del proyecto y se aprueba o no se aprueba en su caso. Y una de las limitaciones del MDL es que ese sistema puede aprobar cualquier proyecto porque dentro de su propio contexto, de su contexto independiente, puede ser lógico que ese proyecto sea adicional. Pero tomado dentro del contexto total de todos los proyectos, quizá empiezan a surgir dudas sobre qué tan adicionales son estos proyectos, lo cual creo que está empujando al MDL, y lo estamos viendo en el sector voluntario, un énfasis mayor sobre diferentes maneras de cómo resolver o cómo determinar la adicionalidad de los proyectos. Ahorita en unas gráficas voy a hablar un poco más al detalle, que creo que es una de las partes más importantes, y si se acuerdan de una cosa de esta presentación, es ese elemento sobre cómo que el mercado voluntario y el mercado regulado de por sí están viendo cómo en el futuro vamos a poder simplificar las reglas de adicionalidad.
En otros países han habido transformaciones iguales. En México, el sector agrícola, en particular las granjas de vacas y de puercos se han reformado y han transformado tremendamente, porque ahora muchos de ellas ahora tienen proyectos en donde se captura el metano que sale de las lagunas, en donde se depositaba el estiércol. En India hay muchísimos proyectos de biomasa y en el sector eólico, y en Brasil igual el sector agrícola y también en biomasa. O sea, hemos visto que efectivamente el MDL sí ha empezado a transformar ciertas de las economías a nivel mundial. Ahora, ciertas de las limitaciones que vale la pena recalcar. Una, creo que mucha gente estaría de acuerdo, que es la transparencia del MDL, que ciertas veces las empresas y los actores dentro del sector consideran que la estructura del MDL, que se basa básicamente, el último coto de poder es el comité ejecutivo del MDL, que a veces no es transparente, no toma decisiones que igual se consideran no son lógicas o bien no vienen al caso. En fin, se acusa de mucho. Creo que esa es una de las limitaciones estructurales del MDL, porque pone este comité ejecutivo que toma decisiones, y como no todo necesariamente se toma de una manera totalmente transparente, muchas personas consideran que hay limitaciones al respecto de la transparencia del MDL. Otra limitación a la cual se le ha acusado mucho al MDL es esta cuestión de que si va a haber un proceso de revisión de proyectos por parte de un grupo pequeño como el comité ejecutivo, no va a poder llegar a una escala y a un volumen grande. Importantemente, se le acusa al MDL ¿cómo se dice? Discúlpenme, de undermine, de quitarle fuerza a su propio sistema de acreditación. Si ellos acreditan a validadores y a verificadores para que validen proyectos y verifiquen las reducciones, ¿por qué después tienen que entrar ellos a preguntar o hacer preguntas adicionales sobre qué es lo que han hecho? Entiendo que es uno de los elementos de acreditación y de asegurar que haya calidad en el sistema, pero en fin, es otro elemento que se le acusa mucho al MDL. Otra acusación que recibe el MDL es que ahí se limitan respecto a la tipología de proyectos, y en particular a proyectos forestales. Una de las emisiones más importantes en el mundo son las emisiones que vienen a partir de la deforestación, y se considera que ese es uno de los elementos muy importantes para poder contrarrestar este problema al cual nos enfrentamos. Y obviamente está esta cuestión que es, hasta la fecha, el MDL es principalmente un mecanismo que evalúa proyecto por proyecto, que a su vez no permite que haya gran escala, y también se presta a situaciones como la que estamos viendo en China, en donde empiezan a surgir dudas al respecto de que si los proyectos son adicionales y no hay una clara determinación o delineación sobre cómo uno logra resolver esa cuestión importante. Entonces tenemos, ¿qué pasa? El MDL se desarrolló, han habido muchas inversiones, como vemos aquí, están las economías bajo Kioto. Dentro de las economías hay sectores bajo Kioto que están entre ellos intercambiando EUAs, y obviamente hay inversiones en países MDL, regresan los CERS. ¿Y qué es lo que ha pasado? Dentro de este contexto han habido unas terceras partes que habían estado viendo y participando en este mercado, pero al mismo tiempo no eran regulados. Y esos eran instituciones financieras, consultores, abogados que estaban alrededor de estas transacciones. Y a partir de esto, a mi punto de vista, es como se empezó a desarrollar el mercado voluntario. Viendo que había todas estas actividades, creo que uno de los elementos que ocurrió fue que estas empresas consideraron que, wow, todo esto está ocurriendo a mi alrededor, quizá yo deba de tomar alguna responsabilidad para este problema también, y empezaron a surgir muchas solicitudes e interés por parte de estas empresas y otras para ser neutrales en carbono, para reducir su propio impacto, y en fin, a partir de ahí fue como se desarrolló el mercado voluntario. Y lo que teníamos en términos de Kioto, que era un sistema muy delineado, muy cuadrado y muy definido,
resulta que hay un mercado voluntario que surgió, que era más chiquito y que algunas veces no era tan bien definido como era el mercado regulado de Kioto. Y algunas de las características iniciales eran que el mercado voluntario había mucha innovación, había nuevos proyectos, nuevos tipos de proyectos, había poca definición, no había ninguna supervisión ni regulación, y había una variedad de proyectos y estándares, lo cual surgió a muchas dudas sobre la adicionalidad de muchos proyectos. En muchos casos hubo muchas dudas y preguntas sobre la permanencia de proyectos. Hubo un caso muy interesante en donde la banda Coldplay compró, y porque ellos quisieron reducir su impacto en algunos de sus conciertos, compraron un proyecto que era de planta de árboles. El problema con este proyecto es que los árboles que se habían plantado y ellos habían comprado, y las reducciones ellos habían comprado, resultaron que se murieron. Hubo una plaga o un incendio, no me acuerdo cuál, pero efectivamente esas reducciones se esfumaron, se fueron a la atmósfera. Y entonces se empezó un debate muy fuerte en el sector voluntario sobre, pues, cómo determinamos si ese tipo de proyecto es legítimo. Tú le puedes vender a alguien un árbol que plantas hoy y todavía no crece, pero le vendes todo el carbono que va a capturar a lo largo de su vida, o tienes que comprobar, o le puedes vender solamente el carbono que determinas y confirmas que se ha capturado dentro de un cierto tiempo. Ese tipo de debate empezó a surgir muy fuerte en el sector voluntario y ha dado a luz muchos de los estándares que hoy en día se están manejando en el mercado. Otra pregunta y otra duda era que muchos de los proyectos no proveían una transparencia. No había ni la documentación, ni el análisis sobre cómo se habían determinado los proyectos, cómo se habían calculado las reducciones. En fin, había una falta de transparencia que de veras resultó que se le decía que el mercado voluntario era el Wild West, era el oeste en donde... Y en Inglaterra se les refirió como los Carbon Cowboys, en donde había mucha gente que estaba comprando, vendiendo, promoviendo cualquier cosa, pero que no tenía una determinada robustez y que asegurara que esas reducciones fueran reales. Y de ahí es donde surgió el VCS, el VCS. Fuimos establecidos principalmente porque fue una respuesta a las preocupaciones en el mercado voluntario. Fue establecido por ONGs como el International Emissions Trading Association, el World Business Council for Sustainable Development, el Climate Group y el World Economic Forum, porque ellos dijeron, wow, espérense, hay una serie de actividades que están ocurriendo en el mercado, hay muchas dudas sobre este mercado, pensamos que es un mercado que debería fomentarse de una manera asegurando que haya calidad detrás de las reducciones y queremos hacer algo al respecto. Entonces, juntaron a muchos expertos, a través de muchas consultas y varias versiones del estándar salió el VCS. Y el objetivo principal es proveer un estándar y programa que fueran rigurosos, transparentes e innovadores y que dieran confianza al mercado al respecto de las reducciones de emisiones. Y son básicamente tres objetivos, subobjetivos. Primero es establecer un benchmark al respecto de la calidad, brindar un marco para fomentar la coherencia del mercado voluntario. A cierto grado el VCS puede ser un meta estándar dentro del mercado voluntario, porque otros programas pueden aplicar para hacer un análisis en donde se comparan los lineamientos de cada estándar y es posible que se acepten bajo el VCS. El Climate Action Reserve, que antes era el California Climate Action Registry, hizo tal análisis y determinamos que sí, efectivamente, este programa es riguroso, cumple con los estándares del VCS y hoy en día uno puede usar esas metodologías para desarrollar proyectos bajo el VCS. Y finalmente, uno de los objetivos importantes del VCS fue el fomentar la innovación dentro de un contexto de alta calidad, credibilidad y transparencia. Creo que uno de los créditos de la VCS fue el incluir a proyectos de deforestación evitada y los proyectos agrícolas dentro del mercado de una manera rigurosa y esperamos que en el futuro sea algo que influya en los mercados regulados. La VCS está administrada por la asociación del VCS, el VCSA.
que es una organización sin fines de lucro, con oficinas centrales en Washington, D.C. y un ente Suiza. Tenemos un enfoque único, y eso es mantener y fortalecer el marco institucional. No hacemos consultoría, no desarrollamos metodologías, no validamos proyectos y tampoco verificamos las reducciones, no desarrollamos proyectos, no compramos ni vendemos créditos. Estamos únicamente enfocados a la manutención y el fortalecimiento de la plataforma. Y esto tiene la razón por la cual es que no queremos caer en ningún conflicto de interés, y hemos visto que a lo largo del tiempo en el desarrollo del mercado voluntario, esta plataforma, este sistema tiene mucho respeto y credibilidad en el mercado, porque han habido otros sistemas que han sido por parte de entes privadas, que también son parte de otro sistema que sí toma posesiones en el mercado, que influye y contribuye al desgaste, por decirlo así, del estándar propio. En fin, nosotros consideramos que esta posición en el mercado es la que debemos tener nosotros, y estamos viendo que los otros estándares en el mercado, que también suelen ser reconocidos, tienen una dinámica similar, en donde la organización que los maneja es una ONG. El financiamiento, nuestro financiamiento viene por el pago por emitir VCUs, que son Voluntary Carbon Units, el financiamiento por parte de fundaciones y donaciones menores a 20,000 euros. Una gráfica rápido nada más para indicar el volumen o el tamaño del mercado voluntario. Creo que Gratan ya presentó unos números al respecto de cómo es el tamaño. Es un mercado muy, muy pequeño comparado al mercado regulado. Sin embargo, pienso yo, que es un mercado que puede tener un potencial y un impacto muy importante, y de hecho ya lo hemos visto al respecto del tipo de proyectos que se están considerando a nivel en el sector regulado. Un comentario rápido que vale la pena indicar. Y muchas veces la gente me pregunta: oye, David, pero ¿por qué no, si hay más mercados regulados, que eso no es malo para el mercado voluntario? ¿Por qué no a ti te conviene que no haya mercado regulado? Porque si no, todo es para ustedes. Y la verdad es que no, porque nosotros yo creo que el mercado voluntario surge y se fortalece a partir de que el mercado regulado sea fuerte. De hecho, así fue como se generó el mercado voluntario de un inicio. Hubo actividad en Europa, principalmente, en donde había consultores, instituciones financieras, abogados y otras entes que estaban participando en ese mercado regulado. Y poco a poco más gente se fue dando cuenta que este era un problema y que de hecho había algo que ellos podían hacer al respecto. Y eso es muy importante. Nosotros consideramos que el desarrollo de mercados regulados es muy importante, y de hecho al final del día, si eventualmente hay una regulación que cubra todos los sectores de la economía, perfecto, no habrá un rol para nosotros. Podemos cerrar el equipaje, cerrar las puertas, y tenemos que tocar las puertas en otro lugar para conseguir trabajo, pero eso sería para nosotros un logro. Entonces eso quería indicarlo, porque mucha gente me pregunta que si no hay un interés por parte de nosotros en no apoyar los mercados regulados. El propósito principal de la BCSA es tratar de fomentar las reducciones de emisiones, y tan pronto lleguemos a que tengamos un control sobre este problema, mejor para nosotros. Creo que también Gratan ya me ganó, les presentó esta gráfica. Creo que lo importante, lo que yo quiero remarcar aquí, es que al inicio, cuando se empezaron a haber transacciones en el mercado voluntario, habían muchos estándares. Estamos viendo que poco a poco se están consolidando alrededor de ciertos estándares. Nosotros, afortunadamente, somos uno de ellos. El Gold Standard es otro, el CAR es otro. En fin, estamos viendo y yo creo que a lo largo del tiempo habrá más y más consolidación. No creo que haya un punto donde haya solo uno. Y no creo que sería bueno para el mercado voluntario. Creo que es bueno que haya competencia para asegurar de que hayan diferentes tipos de ver las cosas y de desarrollar programas y plataformas. Ahorita voy a hablar un poco más al respecto. Un poco sobre definiciones. La creación del mercado voluntario ha dado a luz a un debate muy bueno sobre qué es un programa, qué es un estándar
y de hecho hasta ciertas personas preguntan, ¿y qué es un registro? En Estados Unidos la gente de repente confunde registros con programa con estándar. Entonces esta gráfica es simplemente para decir que los tres son muy distintos. Primero, un estándar es lo que provee los requerimientos básicos, tal como cómo comprobar adicionalidad, si uno acepta reducciones ex post o ex ante, el ejemplo de los árboles que dije antes, cómo uno resuelve el conflicto o la cuestión de asegurar que las reducciones sean permanentes en caso de que uno está promoviendo o tiene dentro de su sistema proyectos que tienen un riesgo de perder esas reducciones, como es el sector agrícola o el sector forestal, o bien si se requieren verificación por terceros. Mi mamá me pregunta, David, ¿qué haces? No entiendo, explícame esto del carbono. Y el otro día se me ocurrió una buena manera de explicarle. Le dije, mamá, tú haces el mejor pastel de chocolate. Me dijo, gracias. ¿Pero qué tiene que ver con el mercado de carbono? Dije, ¿cómo haces tu pastel? Me dijo, pues saco la receta. ¿Y qué te dice la receta? Bueno, me dice que tengo que ponerle tanto de leche, tanto de harina, huevo, chocolate y demás. Ok, esa es la receta. La receta básica, la lista de ingredientes, es el estándar, básicamente. Ahora, ¿cómo lo mezclas? Que si mezclas primero la leche con el huevo y después con la harina, y cómo lo mezclas, a qué temperatura pones el horno y cuánto tiempo lo metes, eso es más bien el programa, porque eso es la herramienta que permite que lo pongas todo junto, y finalmente el registro es el platón en el cual lo presentas. Mi mamá creo que finalmente me entendió, finalmente se lo pude explicar. Pero en fin, hablemos un poco del estándar, porque esto es muy importante. Para nosotros, para darles un ejemplo, nosotros tenemos 8 criterios que son básicos y son necesarios para que se cree un VCU, un Voluntary Carbon Unit. El primero es que las reducciones tienen que ser adicionales. Creo que todos sabemos qué tiene que decir, pero no cabe, nunca, esta palabra dentro del protocolo de Kyoto creo que ha creado el mayor número de ensayos, de debates y de atención. Sin embargo, es algo que es muy importante, porque efectivamente las reducciones que se dan a partir del MDL y, en fin, bajo el VCS, tienen que ser adicionales. Si no son adicionales, no van a poder contrarrestar una emisión que se está permitiendo que alguien haga. Pero un elemento importante que vale la pena recalcar es que para determinar la adicionalidad de los proyectos, nosotros vemos que hay 3 opciones. Una es la de proyecto por proyecto, en donde cada desarrollador hace su argumentación, dice, mira, este es el contexto, aquí está mi análisis financiero, estas son las prácticas comunes, aquí está un proyecto que es adicional. Muy bien, el validador lo checa, si está de acuerdo, lo pasa y todo está bien. Sin embargo, ese sistema creo que tiene sus días contados, porque creo que va a haber un énfasis en el futuro al respecto de sistemas o métodos más estandarizados al respecto de la adicionalidad. El primero al cual me refiero son benchmarks de desempeño, en inglés se dice performance benchmarks, en donde uno toma toda una industria y establece un cierto nivel de desempeño, y a la empresa que cumple con ese nivel y va debajo de ese nivel puede recibir bonos de carbono. Para darles un ejemplo, tomemos la industria del cemento. Digamos que a través de un estudio internacional determinamos que el promedio de todas las empresas a nivel mundial es que generan, por cada tonelada de cemento, generan 1 tonelada de CO2 equivalente. ¿Ok? Quizá uno podría decir, ok, vamos a poner el estándar, el benchmark, en 0.9. Cualquier empresa que logre producir cemento a menos de 0.9 tiene bonos de carbono por la cantidad que llegue debajo de 0.9. Ese es un performance benchmark, un benchmark de desempeño que promueve la claridad. Importantemente, ya no requiere la validación. Este es un sistema que ha estado, en donde se ha desarrollado mucho en California, y están logrando muchos éxitos. Y una de las cosas interesantes de este concepto es que ya evita todos esos debates sobre este proyecto es adicional o no. Simplemente pone uno el benchmark y lo único que uno tiene que hacer es comprobar que efectivamente estuvo
el desempeño de la empresa, del proyecto, estuvo debajo del estándar y por lo tanto pueden recibir esas reducciones. Obviamente esto implica que ya no hay validaciones, el mercado para los validadores ya no es grande, pero obviamente sí reduce los costos de transacción y facilita que hayan más proyectos. Otra manera de comprobar la adicionalidad son lo que llamamos pruebas tecnológicas, en donde uno puede tomar un sector en un país y decir, ok, quizá yo lo llamo la penetración del mercado. Uno puede tomar cierta tecnología y decir, esta tecnología no existe en este país o existe de una cantidad pequeña y vamos a ofrecer o a permitir que los proyectos hasta un cierto porcentaje de penetración de la tecnología en el mercado reciban bonos de carbono. Podríamos decir que en Gambia, por ejemplo, donde casi no hay energías renovables, podríamos decir hasta el 5 o hasta el 10% de las energías renovables son creditables. Después de eso se acabó. Lo interesante de este sistema es que pone un fin a ese límite y evita ese debate que hoy mismo se está dando en el MDL sobre este proyecto dentro de qué contexto y cómo se hace y la justificación. Es muy claro. También reduce los costos de transacción y una de las críticas muy importantes que se le ha dado al MDL y a los sistemas que manejan las cosas proyecto por proyecto es efectivamente eso, que los costos de transacción son muy altos y no facilitan el desarrollo de muchos proyectos. Estos sistemas creo que pueden ser muy interesantes para países donde no se ha visto mucha inversión en el MDL, como en África, por ejemplo. En fin, esos son, otra vez, si se acuerdan de una cosa de esta presentación, es que creo que en el futuro vamos a ver más de este tipo de metodologías y de maneras de cómo resolver la cuestión de adicionalidad. Otro elemento para generar un VCU es que las reducciones tienen que ser medibles, uno tiene que poder efectivamente medir las reducciones, tienen que ser reales. Este punto es importante, aunque un poco obvio, pero me refiero a que tienen que ser ex post las reducciones. Tienen que haber logrado la reducción. En el caso de plantar un árbol, uno tiene que haber determinado y medido que el árbol ha crecido a cierta cantidad y que ha secuestrado esa cantidad de carbono. No se permite dar estimaciones a futuro en donde puede haber una visión bastante optimista respecto de lo que va a ocurrir. Tienen que ser en base a lo que se ha logrado. Un elemento importante es obviamente la permanencia. Las reducciones tienen que ser permanentes y para los proyectos que son que tienen ese riesgo de que se puede revertir la reducción. Por ejemplo, si plantamos un árbol hoy y efectivamente se quema o se destruye por una plaga, estas reducciones tienen que ser aseguradas de alguna manera. Nosotros hemos propuesto lo que llamamos un buffer account, lo puse aquí en español como una cuenta separada para asegurar la permanencia. Esa cuenta, ese requerimiento para esa cuenta depende del riesgo, del perfil de riesgo del proyecto. Entre más alto el perfil, más alta la contribución a esa cuenta. Por lo tanto, hay un incentivo para que los desarrolladores de los proyectos reduzcan el riesgo de sus proyectos para asegurar que tengan la mayor parte de reducciones para poder vender y transar en el mercado. Ese es un elemento muy importante. Creo que dentro de los siguientes años vamos a ver cómo se comporta esta parte del sistema y creo que va a ser otra de las grandes contribuciones que vamos a poder aportar al mercado. Las estimaciones se tienen que hacer con elementos y criterios conservadores, tienen que ser auditados por terceros independientes. Obviamente aquí la pregunta es quiénes y si hay un sistema de acreditación. Nosotros nos basamos en el sistema del MDL y también los sistemas de acreditación promocionados por la Federación Internacional de Acreditación, que tiene entes a nivel nacional, y ellos pueden desarrollar cursos para facilitar la acreditación bajo el VCS. Las reducciones tienen que ser únicas y tienen que ser transparentes. Estas últimas dos se logran a través del registro, ese platón en donde se presenta el pastel o las reducciones. Tiene que haber una transparencia respecto de toda la documentación y la presentación del proyecto cuando lo hacen los desarrolladores, y también tienen que ser únicos. Cada reducción tiene que tener un número serial único que es pues todos los datos que siguen a esa reducción a lo largo de su vida.
Este es un sitio web donde pueden ver todos los proyectos que están registrados bajo el VCS. En fin, esos son los requerimientos básicos, la adicionalidad, los requerimientos básicos, el estándar del VCS. Si seguimos al siguiente, el programa, lo que hablamos sobre las herramientas, cómo uno logra juntar todos estos elementos para asegurar que uno pueda desarrollar las reducciones. En este caso pueden ser los procesos para desarrollar nuevas metodologías y los sistemas para acreditar validadores y verificadores. En el programa VCS tenemos el desarrollo de lineamientos y herramientas. Por ejemplo, tenemos la inclusión de nuevos tipos de proyectos. Tenemos procedimientos para asegurar que se permitan nuevas actividades dentro del VCS. La semana pasada, por ejemplo, anunciamos que hoy en día se permite hacer proyectos que reduzcan las emisiones de las sustancias que agotan la capa de ozono, que también tienen un impacto fuerte al respecto del cambio climático, y se permiten porque el Protocolo de Montreal controla la producción y la generación de estas sustancias, pero no controla las emisiones. Y trabajando mucho con la gente del Protocolo de Montreal y otros expertos, llegamos a una conclusión que había un espacio importante para que estos gases jueguen un rol importante en poder, que el sector privado pueda salir a desarrollar proyectos que puedan reducir estos gases que tienen un impacto fuerte sobre el cambio climático. Tenemos otra lineamiento al respecto de la rehidratación y conservación de turbas, que es uno que va a estar muy ligado con los proyectos de deforestación evitada y está bajo revisión académica ahorita, y estamos considerando la conversión evitada de tierras no boscosas, que alguien nos ha propuesto este concepto y lo estamos estudiando. En fin, cada programa que sea robusto y coherente tiene que tener un procedimiento para poder facilitar nuevos proyectos, y también herramientas, por ejemplo, en el caso del asesoramiento de riesgo de pérdidas, que es un elemento importante de los proyectos que corran el riesgo de que puedan ser reversibles las reducciones. Tiene que haber un sistema de acreditación y de validadores y verificadores, ya mencioné cuáles son los que apoyamos nosotros, y tiene que haber un sistema robusto para desarrollar metodologías. El nuestro es quizá un poco único. Nosotros requerimos que cualquier persona o entidad que desarrolle una metodología la presente al VCS, se presente en una consulta pública en nuestro sitio web por 30 días para recibir comentarios. Y al final de esos 30 días, esos comentarios se le presentan al desarrollador de la metodología, y ellos tienen que llevarla a un validador que tiene que aprobar la metodología tomando en cuenta esos comentarios. Una vez que hayan logrado la validación, la primera validación, regresan con nosotros y nosotros contratamos a un segundo validador, que sea un segundo par de ojos, a ver esa metodología. Y una vez se haya logrado todo eso, existe ya una metodología bajo la cual uno puede desarrollar proyectos bajo el VCS. Esta es un screenshot de las varias metodologías que se están desarrollando bajo el MDL. Quizá las más habladas hoy en día son las metodologías al respecto de proyectos de deforestación evitada. Hay 4 y estamos esperando que ya empiecen a salir del proceso dentro de los siguientes meses. Finalmente está el registro, que provee el sistema de contabilización y rastreo y asegura transparencia y evita la doble venta de las reducciones. El platón, donde sabemos que es el pastel hecho por la persona que cocina el mejor pastel del mundo. En fin, en términos de los registros, nosotros tenemos también un registro único que se basa en la base de datos, que es un screenshot de la base de datos, y es un sistema que tiene 3 registros, no uno, como suelen ser los otros sistemas en el mercado voluntario. La razón detrás de haber seleccionado 3 y no una en un registro es que decidimos nosotros que era bueno para el mercado tener competencia y que estos 3 registros estuvieran compitiendo no solo en términos de precios, sino en servicios que le ofrecen a sus clientes. Y un elemento importante es que este sistema se puede expandir. Puede haber un cuarto, un quinto, un sexto registro, lo cual también nos permite expandir el sistema y el auge del VCS.
En fin, la parte final de un programa robusto y bueno tiene que ser obviamente la supervisión, asegurar de que todas estas funcionen, que haya auditorías y que el sistema sea robusto y rinda reducciones reales al final del día. En términos de cuál ha sido la innovación clave en el sector voluntario, creo que han sido varias las innovaciones. La primera, y ya la platiqué, pero creo que es importante recalcarla, es que hemos podido, y no solo nosotros, pero el sector voluntario ha traído el sector forestal al mercado de carbono. Creo que en su momento hubo mucho debate sobre, y sigue habiendo cierto debate sobre cuáles estándares y qué tipo de programas son los que uno puede apoyar y de veras le dan al final del día una reducción verídica de gases de efecto invernadero y un secuestro de carbono. Y esos debates siguen. Pero, y en particular, creo que los proyectos que evitan la deforestación van a ser uno de los tipos de proyectos más interesantes y más importantes en los siguientes 5 a 10 años que vamos a ver. Y cada día oímos de otro proyecto que está esperando que se apruebe una metodología porque la quieren usar. En fin, creo que esto va a ser muy interesante, no solo para el mercado regulado, pero también para el mercado voluntario. Creo que una de las lecciones que hemos visto nosotros viendo el desarrollo del mercado voluntario es que el comprador voluntario le gusta la idea o de plantar árboles o de ver un bosque que está siendo conservado a través de la inversión. Y eso va a ser muy importante. Un tipo de proyectos que van a ser muy, muy importantes van a ser los proyectos en el sector agrícola. Y no me refiero a las reducciones que vienen a partir de las granjas porcícolas o las granjas vacunas, sino que cambios en los sistemas de plantación de las tierras, uso de fertilizantes, quizás sea la reducción de metano del sistema digestivo de las vacas incluso, o sea, antes de que llegue a la laguna, y van a haber muchas innovaciones en este sector. Esto se habla mucho en Estados Unidos porque este sector se considera uno de los claves para reducir emisiones, y otra vez estamos viendo porque nuestra plataforma para desarrollar metodologías es desde abajo hacia arriba. Estamos viendo que hay mucho interés por parte de ciertos desarrolladores en desarrollar metodologías y plataformas que permitan el desarrollo de este tipo de proyectos. Yo creo que este va a ser uno de los muy grandes en el futuro. Y un elemento importante, si hablamos en países en vías de desarrollo, es toda esta interconexión entre el sector agrícola y el sector forestal, en donde hay pues mucha de la deforestación es a partir de un uso no sostenible de la tierra para aplicaciones agrícolas. Entonces hay un vínculo muy interesante en el cual muchas de las ONGs que están participando en esto están interesadas, y creo que va a haber mucha actividad en esto. Y obviamente está esa cuestión de las sustancias que agotan la capa de ozono, que también va a ser interesante. Hablamos ya al respecto de la adicionalidad. Creo que a mi parecer, hay un límite al respecto de las aplicaciones de proyecto por proyecto. No digo que va a acabar, porque, por ejemplo, van a haber muchos proyectos individuales en deforestación evitada, pero creo que conforme se va moviendo el mundo, creo que va a haber más presión para tener aplicaciones y maneras más estandarizadas de determinar la adicionalidad. Incluso en el sector de deforestación evitada se está hablando que no solo, que ya se están hablando en términos de tener proyectos dentro de un contexto nacional en donde haya una línea base que indique que la deforestación se va a acabar en 10, 15 o 20 años. Y hay una duda, o se está tratando de desarrollar el concepto de contabilizar las reducciones de proyectos, y porque hoy en día o es el grupo de gente muy inteligente que deciden, ok, vamos a desarrollar esta metodología, pero por cada metodología que deciden que se desarrolla y en esa manera que requiere muchos recursos y muchos estudios, hay 10 otras metodologías o 10 otras personas que dicen, no, haz la mía la mía es mejor, la mía es más grande, la mía, bla, bla. Entonces hay muchos debates. Esa tiene la limitación que en términos de recursos es determinar o conseguir los recursos para desarrollar las metodologías de esa manera puede ser muy difícil.
Por otra parte, tener las metodologías en términos, perdón, en términos de cómo facilitar el desarrollo de esas metodologías, también es una cuestión sumamente importante. Otro elemento importante de la innovación en el sector voluntario ha sido esta cuestión de los registros, si es un registro único, si son registros múltiples. Una duda que todavía no se ha resuelto es si los registros de los diferentes estándares pueden intercambiar reducciones. La gente siempre me pregunta, oye, ¿yo puedo generar un VCU y conseguir un gold standard al revés o con los otros sistemas? Hoy por hoy no se puede hacer. La única manera en donde yo he visto que se podría hacer es que si ciertos programas fueran aceptados dentro de un marco regulado, entonces en ese caso se equipararían y ya no habría diferencia. Pero hoy por hoy uno no puede intercambiar un VCU por una unidad de otro estándar ni viceversa, excepto con el caso de CAR, porque ellos han hecho ya el empate, por decirlo así, con el VCS. Pero esta es otra pregunta que está pendiente, que esperemos que haya, veremos si hay alguna progreso en el futuro. Y está la supervisión de los estándares y de los programas. Está la cuestión si se va a hacer proyecto por proyecto, como lo ha hecho el MDL, si se basa en el sistema de acreditación, y también tomando en cuenta si se va desarrollando el mercado a partir de los benchmarks y las pruebas tecnológicas, quizá habrá un menor papel para los validadores, pero un papel muy importante para los verificadores, que al final del caso son las mismas empresas, pero son roles bastante diferentes. Esta es la raqueta del buen Rafael Nadal. Y aquí en azul ven lo que llamamos en inglés el sweet spot, no sé cómo se diga en español, pero es donde cuando uno le pega la bola ahí, le pega muy bien y la bola sale directamente a donde uno quiere que salga. Y hay un elemento importante, una parte, el sweet spot del mercado voluntario, donde vemos nosotros que podemos participar en una manera complementaria al desarrollo de mercados regulados, es en donde se nos aprueba o se nos aprueba por parte de los gobiernos de manera oficial, ya sea para proveer reducciones que puedan ser reconocidas por el gobierno para empresas que están deseando ser neutrales en carbono, o bien para empresas que tengan un compromiso legal para reducir sus emisiones. En el caso de Australia, que lo pongo aquí, está el National Carbon Offset Standard. A partir de julio, uno va a poder, una empresa que reduzca su impacto respecto del cambio climático con un VCU, también con un Gold Standard Unit, va a poder presentar eso al gobierno y decir, mira, yo he reducido mi impacto, quizá llegué a ser carbon neutral, y eso se reconoce por parte del gobierno. Es una señal muy importante porque reconoce el trabajo y los esfuerzos que hemos estado haciendo en el sector voluntario para poder asegurar que nuestros sistemas sean robustos y generen reducciones verídicas. Un paso más allá es que el gobierno reconozca las reducciones propias por los sistemas, y los acredite como reducciones que entran al sistema regulado. Y eso es lo que estamos viendo, se está desarrollando en Estados Unidos. La ley Waxman-Markey, que seguramente ya han oído hablar, como se está platicando ahora en el Senado, si es que sigue viva la plática, la verdad es que no sé, en términos de la ley Kerry Graham-Lieberman, y una enmienda que se ha hecho de manera muy importante por la senadora Stabenow. Y eso lo que hace es que dice, dentro del contexto del desarrollo de un mercado regulado, habrá una transición. Y en esa transición vamos a permitir que los programas en el sector voluntario jueguen un papel importante en el desarrollo del mercado regulado. Y ese es lo que llamo yo el sweet spot, donde nosotros podemos contribuir con toda la innovación y todos los sistemas, metodologías, registros, supervisión del sistema para asistir y fomentar un sistema que sea mejor aún del que hubiera sido. Un punto importante es que aunque aquí en España y en Europa los países ya están avanzados en términos de sus sistemas,
La mayoría de los países están apenas empezando a concebir y a resolver todas estas preguntas y en particular esta cuestión sobre cómo vamos a facilitar reducciones y si es que vamos a permitir reducciones dentro de nuestro país. Un elemento importante aquí en Europa es que el mercado se generó, se veían que las reducciones iban a ser intercambiadas dentro de las empresas europeas que tenían compromisos y las reducciones externas que podían lograr iban a venir del MDL de países en vías de desarrollo. La cuestión de contabilización para evitar que no haya una doble contabilidad de las reducciones si es que se desarrolla un proyecto local o doméstico son muy importantes, pero todas estas cuestiones estamos viendo que es un auge y un interés muy fuerte por parte de muchos países de tener propias reducciones. Estados Unidos, como está en proceso de desarrollar sus normas, están considerando que efectivamente se puedan desarrollar reducciones dentro del país para alimentar, por decirlo así, el sistema regulado ahí. Obviamente, no todo el mercado voluntario se va a transferir directamente al mercado regulado, pero pensamos que varias partes de lo que estamos haciendo sí se incorporarían, o se incorporarán. Como lo presenté, hay una fase de transición entre el día que se aprueba un acuerdo, una ley nacional, y el día en que se implementan las regulaciones. Esa fase, la llamo yo la fase de transición, y creo que tiene que haber objetivos claves durante esa fase. La primera es asegurar credibilidad. Un elemento importante que si no se asegura la credibilidad de las reducciones, uno va a tener un mercado que no vale nada y que no va a estar transando unidades que no tienen ningún valor en la realidad. Y uno de los elementos clave para asegurar que tenga uno un mercado efectivo es asegurar la credibilidad del sistema, que las reducciones sean reales, adicionales, permanentes y varios de esos criterios que yo puse como ejemplo que requerimos nosotros en la VCS. Obviamente regresamos aquí a lo básico del propósito de esto y es reducir los costos de cumplir con las normas. Y lo importante, por lo menos en Estados Unidos en particular, es que se van a tener que empezar a reducir las emisiones lo más pronto posible. La ley Waxman-Markey permite que se generen 2 billones de reducciones al año. Si vieron la gráfica, el MDL en 4 años ha podido generar 373 millones de reducciones. Y la ley Waxman-Markey está permitiendo que se desarrollen 2 billones, ¿qué serían? 2,000 millones de reducciones al año. Estamos hablando de un mercado mucho más grande, si es que se implementa. Pero lo importante aquí es que muchos de los países están queriendo desarrollar los proyectos a nivel nacional para poder facilitar el desarrollo de esas reducciones que van a permitir que el mercado regulado tenga tiempo para poder hacer la transición a la economía del mercado, de una economía bajo en carbono. También para poder facilitar el desarrollo del mercado es importante contar con volumen y liquidez. Y también está obviamente la cuestión de facilitar la participación por nuevos sectores, como podrían ser el agrícola y el forestal. Y es importante aprender a cómo diseñar un buen sistema, establecer el conocimiento, qué funciona y qué no funciona. Como dije antes, uno de los elementos claves que estamos aportando es esta cuestión de la cuenta separada para proyectos que tienen un riesgo de que sean reversibles. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a comportar eso? Vamos a atinarle bien a cómo se determina la cuenta separada, el buffer account. Todo eso va a aportar mucho conocimiento en los siguientes 5 o 10 años que esperamos contribuya al desarrollo de un sistema aún mejor. Yo lo veo como una incubadora de ideas en donde uno puede tener ejemplos prácticos y reales de cómo se comportan estos sistemas. Y importantemente, uno no debe de reinventar el hilo negro. El diseñar un sistema como lo hemos hecho nosotros y otros de los estándares y programas es un trabajo bastante fuerte,
Uno tiene que pensar en los criterios, el programa, los registros, las contrataciones, las consultas. Es mucho, mucho trabajo. Si se imaginan el proceso que tiene que pasar un gobierno, lo que nosotros recomendamos es que en vez de que digan hoy, bueno, vamos a hacer así el mercado, que tomen este periodo de transición y faciliten el desarrollo o que incluyan dentro de los mercados, de los sistemas que están promoviendo, la aceptación de ciertos estándares como el VCS, para que dentro de 2, 3, 4, aún 5 años, ellos ya puedan tomar la certeza y determinar y sacar de cada diferente programa lo que sí funcionó, descartar lo que no funcionó tan bien y tener un mejor sistema en el futuro. En términos de una gráfica, si lo vemos como una continuación, yo lo veo de que si hoy en día se hace la aprobación, lo que vino antes pudo haber sido el Wild West, ese sistema donde lo que salga va y lo que jala, lo que pega es lo que sale, que es un poco como funcionó el mercado voluntario en su inicio. Y obviamente está la implementación, que tarda tiempo para desarrollar las regulaciones, las metodologías y todos los sistemas. Y eventualmente habrá una supervisión por parte del gobierno. Pero es esta transición que, si no está bien definida, puede ser una transición mal definida que no va a poder aportar las reducciones y lo que podría tener el sistema. Lo que es clave aquí, creo, es que es importante poder estructurar esta fase para asegurar de que tengamos una transición smooth, suave. Gracias. El hecho de que me vine en avión ayer en la noche desde Estados Unidos me está pesando. En fin, esa transición suave a un mercado regulado es muy importante para que pueda uno aprovechar las lecciones que hay que se pueden aportar. Y obviamente es importante facilitar reducciones reales, certeza para inversionistas. Uno de los elementos clave que ha hecho esa enmienda Stabenow a la cual me referí es que dice que hoy en día, si se acepta el VCS, uno puede desarrollar un proyecto VCS bajo el VCS y ser aceptado dentro del sistema y tener 10 años como periodo crediticio. Y a los 10 años ya tiene, suponiendo que hay una metodología aprobada por el gobierno en ese entonces, ya entonces tiene que después entrar al sistema, a la metodología y a los lineamientos que se desarrollen para ese tipo de proyecto. Pero les da a los desarrolladores de proyectos 10 años para tener seguridad que puedan recuperar su inversión, lo cual fomenta el desarrollo de proyectos. Obviamente, asegura el suministro temprano de reducciones, desarrollo de capacidad profesional. Estamos en un momento donde se están desarrollando, como vemos aquí, una cantidad de profesionales en este sector y van a haber más oportunidades. Y obviamente todo esto fortalece el programa que se desarrolla. En fin, ¿cuáles son las conclusiones? El MDL ha logrado introducir un nuevo mercado. Hemos visto que han habido inversiones, proyectos y hay reducciones que han dado, que son reales y que se pueden contabilizar y que uno las puede ver y puede ver los impactos. Si alguien viaja a uno de estos países, ustedes pueden ir a ver a estos proyectos y pueden ver que están construidos y operando. Es bastante interesante hacer eso, de hecho. Y es una muy buena primera etapa, es un muy buen primer paso para el desarrollo de este mercado. El MDL dio la pauta para la creación del mercado voluntario. Este se inició en un caos institucional y comercial, sin embargo se ha ido reformando y se ha ido consolidando, y creo que influenciará el desarrollo de mercados regulados, incluyendo el MDL. Si vemos lo que se habló en Copenhague, creo que los resultados de Copenhague han ratificado mucho de los logros del mercado voluntario. Se está hablando mucho más de red. Creo que la lección que yo me llevé de Copenhague es que el día en donde los proyectos red van a coexistir dentro de un marco legal o de un marco nacional que rija y que determine una línea base que va a limitar o eliminar la desforestación, está más cerca hoy que antes de que fuéramos a Copenhague. Y creo que eso es bueno, porque nos incentiva a desarrollar los sistemas de contabilidad y asegura que los países que quieran tener proyectos
de deforestación evitada se pongan las pilas y piensen que pues, no solo va a ser una cuestión de que, oye, simplemente voy a abrir los brazos para que entre la inversión. Van a haber presiones para que ellos mismos implementen políticas que van a fortalecer y que sirvan para disminuir la deforestación, que es muy importante. Se habló mucho de la simplificación y la estandarización de las líneas base y de las metodologías, que obviamente ya lo platiqué antes, pero vale la pena repasarlo porque creo que es una de las lecciones y aportaciones claves. Están la simplificación de las guías al respecto de adicionalidad y obviamente está la cuestión de más rapidez para el registro de proyectos y emisión de CERS. Para el futuro, creo que en términos de adicionalidad habrá mucho más énfasis en benchmarks y pruebas tecnológicas. Red será una actividad clave dentro de contextos nacionales. Un elemento clave de red que no lo he mencionado es que la mayoría de los proyectos red que están viniendo, y de hecho muchos de los proyectos en el sector forestal, se están co-desarrollando con otro estándar, que es el Climate Community and Biodiversity Standard. Y ese estándar provee y asegura que el proyecto tenga un diseño que fomenta la participación comunitaria y reduce los impactos o beneficia, en este caso, los impactos sobre la biodiversidad. Esta es una coexistencia de esos estándares, trabajan muy bien juntos el VSS con el CCB y creo que en muchos casos esta combinación o se va a incluso requerir dentro de los mercados regulados y si no, para el mercado voluntario va a ser un elemento necesario. Si uno va a querer tener reducciones que se vendan en el contexto de red, estas reducciones van a tener que tener esa certificación del CCB porque lo que pasa es que el VS te da la certificación que tienes 1 tonelada de carbono, que es adicional, permanente, real, etc. Y el CCB te da la aseguración de que esa reducción conlleva con ella una participación comunitaria, un beneficio a la comunidad y un beneficio para la biodiversidad. Otro co-estándar también que se usa mucho es el Social Carbon, que es una metodología de proyecto. El CCB no es tanto una metodología, es un lineamiento para el diseño de proyectos. El Social Carbon es una metodología que uno usa año con año para revisar cómo va uno respondiendo y facilitando estos impactos y contabilizando estos impactos sobre la comunidad, que también es muy bueno. Y esos dos estándares, junto con el BCS, consideramos que van a ser importantes para este tipo de proyectos. Estamos viendo que el otro día salió otro que la verdad no les puedo platicar mucho porque no he tenido oportunidad de hablar con los desarrolladores, pero es otro que es otro tipo de estándar que asegura esta cuestión de los beneficios comunitarios y de biodiversidad junto con el VSS, que es el estándar base de carbono que se están dando mucho en el sector voluntario. En fin, creo que esto va a ser muy importante y veremos en el futuro que habrá muchas combinaciones, combinaciones con el VSS como base, con otros estándares, pero que con su conjunto van a dar mayor seguridad, mayor confianza a los compradores de que estas reducciones no solo son reales y verídicas en términos de su carbono, pero que también tienen un impacto positivo sobre el entorno del proyecto. Y creo que uno de las aportaciones importantes será esta cuestión sobre qué tipo de lecciones e insights vamos a tener al respecto de los buffer accounts, de las cuentas separadas en agricultura, en el sector forestal. Inclusive esto se está considerando como un elemento, un concepto para facilitar los proyectos de captura y secuestro de carbono dentro de las fosas donde antes se sacaba el petróleo. Este tipo de contabilización va a ser muy importante y creo que va a aportar mucho al respecto de poder resolver este gran problema mundial al cual nos enfrentamos. Con eso concluyo mi plática, pero encantado de responder a cualquier pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Yo
La verdad que es impresionante lo que se ha desarrollado dentro del VCS y realmente la aportación que yo veo desde el sector de desarrolladores, ¿no? De crear nuevos espacios, de dinamizar el mercado y de dar nuevas ideas no se puede valorar, ¿no? Yo creo que un poco el inmovilismo que hemos sufrido desgraciadamente, ¿no? en la COP15, ¿no? Se contrarresta a veces con todas estas ideas que podemos, ilusionantes, ¿no? que vemos que se pueden desarrollar y que están en nuestra mano, y que a veces pues solo hace falta el pulsar la fibra de a lo mejor de un sector interesado, de una empresa, de alguien que realmente quiera desarrollar ese estándar. Y yo te iba a preguntar a veces lo que tú comentabas sobre el tema del desarrollo de metodologías, ¿no? De qué manera esa dificultad que hay en el MEDEL, a veces pensamos que desarrollar una metodología es escribir 100 páginas y presentarlas, ¿no? Hay un trabajo muy, muy complejo, ¿no? de desarrollo y que rara vez en el MDL es capaz como desarrollador de capturar el valor que vas creando, ¿no? ¿De qué manera tú crees que ese mercado o esa oportunidad se podría también de alguna forma regular, de forma que se pudiera abrir espacios para el desarrollo de mercados de carbono desde el punto de vista metodológico? Como lo mencioné, creo que esa es una de las dudas y cuestiones que siempre nos preguntamos, y hoy por hoy no tengo la respuesta, pero creo que ese es un reto. Creo que son dos cosas. El desarrollo de las metodologías, como bien mencionas, creo que por dos razones se desarrollan metodologías que son muy, muy específicas. Primero, quizás sea porque los desarrolladores quieren proteger su mercado y simplemente desarrollan metodologías que los favorezcan y que ninguna otra entidad puede usarlas. Obviamente eso se va manejando a través de la consolidación de las metodologías, que son más genéricas y facilitan que otras entes las puedan usar. Por otra parte, si uno es un validador y si uno está revisando metodologías, entre más específica es más clara el lineamiento y más fácil de aprobarlo. Entonces, son dos razones importantes por las cuales las metodologías que se han desarrollado y se desarrollan son bastante específicas y no son aplicables genéricamente. Y eso es un problema. Una de las metodologías red que se está desarrollando bajo el VCS es una que es interesante, y creo que es una de las primeras que ha hecho esto. Consiguieron fondos de una ONG que quiere facilitar el desarrollo de proyectos de deforestación evitada, y ellos contribuyeron dinero hacia como grant para que esta empresa desarrollara unos módulos que fueran genéricamente aplicables para cualquier proyecto de red, y está en proceso de revisión. Y justo hemos oído que una de las críticas que ha hecho el primer validador es que es demasiado genérico. O sea, está tan genérico que es muy difícil aprobarlo. Entonces están ellos en este va y ven de poder determinar cómo podemos desarrollar estas metodologías que sean más aplicables y más genéricas. Sin embargo, el validador no requiere que sean muy específicas y muy definidas. En fin, es algo no creo que sea imposible de resolver. Creo que veremos más soluciones a lo largo del tiempo, pero creo que es un reto muy importante para el sector, y en particular el sector voluntario, en donde tenemos la capacidad de innovar dentro de un contexto quizá un poco más amplio del cual tiene el MDL. Voy a abrir el turno de preguntas. Allí había una. Yo tengo una pregunta respecto a la permanencia que ha dicho en el tema de los árboles. Considerando que es muy importante la reforestación dentro del VCS, usted ha puesto un ejemplo concreto de si un árbol tiene una enfermedad y se muere a los 3 años, pues eso ya no es una reducción de emisiones, pero todos los árboles antes o después mueren, ¿no? Puede ser a los 30 años, a los 50 años, pero este efecto en algún momento se va a neutralizar. ¿Eso cómo se considera dentro del VCS? Nosotros consideramos que el riesgo del proyecto
es como uno resuelve la pregunta, la duda sobre el riesgo inmediato, al cual si son 3 años o 5 años. Si es un proyecto de deforestación evitada, la cuestión ahí es que el bosque se regenera. Entonces, si uno tiene un proyecto que dura 50, 70, 80 años, es un concepto que se maneja a través de que el bosque mismo se va a regenerar. En términos de proyectos de reforestación, eso cuenta sobre la matriz que tiene uno, qué tipo de árboles vas a plantar. No todos los proyectos tienen que ser árboles, un lugar que vas a reforestar y vas a dejar en pie. Algunos de los proyectos que se están desarrollando son plantaciones. De hecho, yo diría que muchos de los proyectos en donde uno simplemente va a plantar árboles para restituir un bosque probablemente no sean redituables y quizá el mercado de carbono no sea la solución. O sea, la verdad es que mucha gente piensa que, wow, tenemos un mercado de carbono, va a solucionar todos los problemas del mundo. A mi parecer, creo que los proyectos de reforestación en donde uno está plantando árboles para restituir un bosque y no le va a sacar un uso, quizá son muy difíciles porque los beneficios económicos que uno recibe son muy a futuro y los costos son hoy. Entonces, la tasa de descuento que tiene uno para financiar un proyecto, es muy difícil hacer un proyecto andar así. En fin, hay unos que sí lo hacen y les deseamos la mejor suerte, pero en fin, la cuestión sobre la permanencia de las reducciones depende del tipo de proyecto. Y la otra pregunta era en relación a lo que ha hecho el presidente, que solamente un 10% de las reducciones realmente se retira de los registros. ¿Qué explicación tiene usted que solamente hay tan... ¿Es la misma explicación que ha dicho su compañero Gratan o qué explicación tiene que solamente un 10% de todos yo creo que mucha gente está o esperando precios más altos o mucha gente está jugando el juego de poder colocar estas emisiones dentro de programas regulados. Esa sería mi opinión, porque creo que la gente ha desarrollado los proyectos. Creo que hay a cierto grado una sobreoferta, entonces, pero la gente también no está retirándolos porque hay ciertos deseos de poder colocarlos en mercados regulados que se están desarrollando. Obviamente depende de cuál sea la perspectiva de uno, si se van a desarrollar y si va a ser exitosa ese desarrollo, por lo menos en el corto plazo, pero eso sería la razón. ¿Hay otra pregunta? Gracias por su presentación. Una cuestión. Cuando habla de de esta cooperación entre dos tipos de certificación, el BCS y el CCB, ¿cómo sería esto mejor que tener, por ejemplo, un Gold Standard que en principio atiende a temas de sostenibilidad y de temas de consulta y participación con las comunidades? Gracias. El Gold Standard tiene como limitante el hecho de que solo son proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Entonces, si uno quiere tener ese tipo de proyecto en donde comprueba los impactos sobre la comunidad o el entorno, en un proyecto de deforestación evitada o cualquier otro, lo puede hacer a través del BCS y el CCB. Entonces, yo diría que efectivamente es el mismo concepto. Yo creo que esos dos estándares juntos le dan a uno la certeza de que tiene uno reducción de carbono e impacto positivo. Y creo que en ese sentido es muy similar a lo que ofrece el Gold Standard, solo que quizá nosotros tenemos un campo quizá un poco más amplio en donde se puede aplicar. En términos de costes, para un proyecto, por ejemplo, de eficiencia energética, ¿qué supondría esto? ¿No? ¿Cuál sería ¿sería más barato hacerlo simplemente por el Gold Standard? Los costes, no sé, la verdad es que creo que los dos conllevan, la certificación del carbono conlleva la cuestión de desarrollar la documentación, de hacer la validación, y creo que ambos en el Gold Standard, justo como con el CCB o Social Carbon en su momento, requieren esa validación también. Entonces, no lo he comparado, la verdad, pero supondría que sería similar.
Desde el punto de vista de desarrollador, yo pienso que son trabajos similares, quizá no con profundidad analizando ambos estándares. A lo mejor en uno hay que preparar una documentación que en otro no fuera necesaria, o algún tipo de consulta externa, participación de las comunidades o lo que fuera. Pero bueno, dependiendo a veces del tamaño del proyecto, son cosas que se diluyen, ¿no?, dentro del volumen del proyecto, ¿no? Hola, David. Te quería primero plantear como tres fotografías, y aprovechando también que hemos dado el curso de Carbon Training con los alumnos y hemos dado la parte de adicionalidad, y que nos dieras tu visión un poco de cómo ves esos tres focos o esas tres fotos de adicionalidad que te voy a presentar. La primera es, ¿te acuerdas hace los 5, 10 o 6 años en México intentando a lo mejor reducir emisiones de un relleno sanitario? Efectivamente, en México la regulación, la misma política del país no estaba bien asentada, y había una parte muy clara de adicionalidad. Y efectivamente esos créditos de carbono han generado mucha salida en el mercado. Quizá fueron los primeros CERs que realmente se registraron sin ningún problema de adicionalidad, efectivamente. Un poco más tarde en el tiempo, quizá, hace un mes, no hace ni 3 semanas, estuvimos en Estados Unidos con Zero Emissions y vi un poco la misma situación, que es créditos de carbono de rellenos sanitarios en Baltimore, en un estado americano, y allí la adicionalidad es simplemente que la política que se aplicó en ese momento reducía o te ponía un benchmark y decía que a partir de ese benchmark no hacía falta poner un gas collection system, ¿no?, un sistema de colección. Y ahora vemos en la tercera fotografía, que es, por ejemplo, en Europa o en España, en el cual tenemos sistemas o rellenos sanitarios que realmente no tienen, están obligados a reducir emisiones, a tener un sistema de captación, y no hay nada que gobierne eso. Es decir, están obligados a reducir emisiones, tampoco te dicen cuánto, no te dicen hasta qué punto las tienes que reducir ni cómo, ¿vale? Y la diferencia entre México y España es que simplemente México es considerado no anexo 1 y España sí. Entonces, en esos 3 puntos o esas 3 fotografías, ¿tú crees que en España podría haber de alguna manera un sistema voluntario de reducir emisiones para de alguna manera incrementar la inversión a esos proyectos en España o en países afines a España? Es decir, países que tengan esa problemática con la gestión de algún ente contaminante como los rellenos sanitarios. Es una pregunta difícil, pero bueno, sí. Incluso la gente que ha estado en el máster incluso puede un poco pensar sobre ella, ¿no? Viendo 3 países, 3 fotografías y entender un poco lo que es la adicionalidad, ¿no? Creo que ahí no es tanto la adicionalidad como la contabilización. Y creo que lo mencioné, pero quizá no lo desglosé suficiente. Lo que tienes en Europa es básicamente un sistema regulado y tienes un gobierno que tiene que cumplir con las normas de Kioto. Entonces, por cualquier actividad que reduzca las emisiones del país, de cierta manera, el gobierno lo va a contabilizar. Entonces, tú podrías, si hay un relleno sanitario en donde no se está haciendo nada, tú podrías decir, ok, sabes que yo voy a hacer esta inversión, voy a reducir estas emisiones y voy a generar con tu VCUs. Pero la única manera en que nosotros, por lo menos, dejaríamos que los emitieras es si el gobierno cancela los permisos que se le han otorgado bajo Kioto. Y han habido muchos gobiernos, muchos desarrolladores que se nos han acercado con proyectos en países en Europa. Dicen, oye, tengo un proyectazo, va a reducir emisiones. Quizá no sea un relleno sanitario porque en este caso, si no mal entiendo, la regulación fuerza a todos los rellenos sanitarios, no importa el tamaño, si sea grande, chiquito, mediano, el que sea, tienes que reducir o destruir las emisiones. Pero pueden haber proyectos forestales, agrícolas o en otros sectores que sí podrían generar reducciones. La problemática para nosotros
es que tienes la cuestión de contabilidad y tenemos que nosotros que asegurar que si tú reduces emisiones a través de un proyecto, que el gobierno no lo contabilice dentro de su sistema, porque si lo contabiliza y dejamos que emitas VCUs, hay una doble contabilidad. El gobierno lo está reconociendo y es un beneficio para el gobierno y tú también estás generando VCUs. Por eso nosotros por lo menos requerimos que esos permisos se cancelen y el gobierno entendiblemente no va a querer cancelar esos permisos porque son muy, muy valiosos. ¿Me explico? ¿Es claro? Y ahora, claro, la segunda fotografía, por ejemplo, en Estados Unidos, que quizá al no tener una política medioambiental tan, diríamos, exagerada como la que a nosotros nos han podido implementar desde Europa, en España, pues sí que tienen esa parte de adicionalidad a los proyectos pequeños. Y es un poco, ves la industria, por ejemplo, ya no solo de relleno sanitario, sino cualquier tipo de industria de reducción de emisiones en Estados Unidos, no te da la sensación de que eso sea adicional, que necesiten de un revenue, de un extra de carbono, ¿no? que tengan ese incentivo económico. Y eso da de pensar hasta qué punto las emisiones en Estados Unidos van a ser, hasta qué punto van a ser permanentes o a largo plazo, ¿no? Quizás está en ese punto de intermedio hasta que la legislación no los ocupe. Pues de hecho esa era una de los elementos de la, ya no me acuerdo cuál versión de la ley fue, pero en una de las versiones salió que rellenos sanitarios out, o sea, no vas a poder generar reducciones, tampoco en minas de carbono y tampoco en otros sectores que hoy por hoy se reconoce que son buenos. Y la industria dijo, no, maestros, no, aquí estas reducciones, y argumentaron que, de hecho, que sí se incluyeran como una fuente de reducciones. Creo que al final del caso, a mi punto de vista, no merma el argumento de adicionalidad, porque efectivamente en muchos rellenos sanitarios en Estados Unidos, si son demasiado pequeños y no... En Estados Unidos lo que pasa para un relleno sanitario es que cada año uno tiene que hacer una prueba de las emisiones del relleno. Y si pasa cierto nivel de contaminantes, a fuerza uno tiene que implementar el sistema de reducción de emisiones o un sistema de captura y destrucción de emisiones a partir de 18 meses del momento en que falle esa prueba. Y hay muchos rellenos sanitarios que son chiquitos y no fallan esa prueba, no están arriba de ese límite y por lo tanto no tienen sistemas. Así que pues, si viene una inversión en donde facilita que instalen sistemas donde anteriormente no se hubieran instalado, para mí no hay problema en ese sentido. Bueno, pues yo creo que con esto son las 2, la hora que nos habíamos planteado para terminar las jornadas. Agradecer a David el esfuerzo que ha hecho para venir desde Washington, estar con nosotros y darnos su visión del estándar VCS y su visión de cómo el MDL puede enriquecerse con la visión del estándar voluntarios, y agradecer también a vosotros y emplazaros a que mañana pues comencemos aquí a las 9 de nuevo continuando las jornadas. Muchas gracias.